plantas, los ríos, las bolsitas de yaquemus que más nos gusta, el chico que vemos en secreto, y hasta esas mismas fantasías que se elaboran en nuestro cerebro, todos esos están formados por partículas diminutas denominadas átomos. La cosa es que esto no siempre fue así, no siempre lo creíamos así. Pasaron bastantes años después del nacimiento de las civilizaciones para concordar en la existencia de esas micropartículas y bastante más experimentos hasta llegar a la conformación de los primeros modelos atómicos. Antes de la ciencia moderna y muchísimo tiempo más antes, un filósofo griego llamado Demócrito afirmó que la materia estaba compuesta por pequeñísimas entidades con características similares que se unían para formar elementos. Este concepto se reconoció como atomismo mucho tiempo después. Bueno, retomando esas ideas y uniéndolas con el método científico, en 1804 un científico inglés llamado John Dalton pudo iniciar las primeras investigaciones para concluir en el primer modelo atómico científicamente aceptado. Dalton era un hombre enamorado de la ciencia, tanto así que llegó a enunciar muchísimos postulados, entre los cuales destaca la ley de las presiones parciales de los gases, que fue una investigación que le permitió descubrir que los gases contenían pequeñísimas partículas que se atraían y se rechazaban entre sí. Investigación que lo inspiró a continuar ahondando sobre los átomos. Este señor siguió dándole cabida a su hipótesis con la división de barras de oro, demostrándose a sí mismo que existía el átomo del oro al no poder seguir dividiendo esas mismas barras. Ese había sido el pico de su hito, el cual representó con bolas o esferas de billar, tal vez basando su imaginación en uno de sus pasatiempos favoritos. En 1808, con un librito bajo la manga y un sinfín de postulados que se mencionan adelante, podemos decir que llegó a anunciar el primer modelo atómico a la comunidad científica con su juego de bolas de billar, marcando el inicio de la era de la química moderna. A partir del modelo atómico de Dalton, quien había postulado que el átomo era la partícula más pequeña de la materia, el científico británico Joseph John Thomson, nacido en 1856, muerto en 1940, comenzó a hacer experimentaciones con tubos de rayos catódicos. Los tubos de rayos catódicos no son más que tubos sellados de vidrio a los cuales se le ha extraído la mayor parte del aire. Al aplicar un alto voltaje entre los electrodos, ubicados cada uno a un extremo del tubo, fluye un rayo de partículas desde el cátodo, el electrodo negativamente cargado, hacia el ánodo, el electrodo positivamente cargado. En base a esto, el 30 de abril de 1897 es anunciado en una conferencia impartida en el Royal Institution en Londres el descubrimiento del corpúsculo, nombre previamente dado a lo que hoy en día conocemos como el científico británico prueba que el electrón es una partícula más ligera que cualquier elemento ya conocido y que éste a su vez es constituyente de todos los átomos. También se logra demostrar que el átomo no es una partícula indivisible y que hay subpartículas más pequeñas que este. Pero claro, Thomson sabía que el átomo tenía una carga total neutra, lo que lo llevó a razonar que debía de haber una fuente de carga positiva que balanceara la carga negativa de los electrones. Esto lo llevó a proponer o a describir al átomo como cargas negativas flotando en una sopa difusa de cargas positivas. Y hoy les estaré hablando acerca de la descripción del modelo atómico de Dalton. En este caso, la descripción será lo que son los postulados que este personaje estableció para su modelo. Así que comencemos con el primero, el cual establece que la materia está formada por partículas elementales denominadas átomos y que estas no pueden ni dividirse ni ser destruidas, ni siquiera en una reacción química. El segundo postulado establece que los átomos de un elemento cualquiera son idénticos entre sí, tanto en peso como en otras características. Por ejemplo, los átomos del oxígeno son todos iguales en todas sus características. El tercer postulado nos indica que los átomos no pueden dividirse sin importar que se combinen como resultado de una reacción química. La combinación de átomos iguales o distintos generará compuestos o sustancias más complejas. El cuarto postulado nos indica que la combinación de átomos de distintos elementos puede formar distintos compuestos dependiendo de las cantidades de estos elementos. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, H2O2,
está compuesto por 2 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno. Sin embargo, el H2O está compuesto por 2 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno. Es decir, el oxígeno y el hidrógeno están presentes en ambos compuestos, pero en diferentes proporciones. El quinto postulado establece que la combinación de los mismos átomos, pero en proporciones diferentes, da lugar a diferentes compuestos. Eso se le llama la ley de proporciones múltiples. Y finalmente, el sexto postulado establece que la combinación de átomos se produce en proporciones de números enteros. Por ejemplo, 1, 1, 1, 2 o 2, 3, etc. A eso se le llamó las proporciones estequiométricas. Les voy a hablar un poco sobre el modelo de Thomson, el cual es el modelo del átomo que él propuso en el año 1904. Esta teoría atómica intentó explicar propiedades que entonces conocidas de los átomos, lo cual eran electrones, son partículas cargadas negativamente, y que los átomos no tienen carga eléctrica neutra. En los postulados de Thomson son 4, en los cuales consisten en que Thomson descubrió los electrones a través de sus experimentos con tubos de rayos catódicos, que en su modelo el átomo está formado por electrones de carga negativa incrustados en una esfera de carga positiva, como si fuera un pudín de pasas. Por eso también se le conoce a este modelo como el modelo de los átomos de pudín. El tercero es que los electrones están repartidos de manera uniforme por todo el átomo. Y la cuarta es que el átomo es neutro, de manera que las cargas negativas de los electrones se compensan con la carga positiva. Como sabemos, la teoría atómica de Dalton, todas las sustancias químicas se componen en el último extremo de átomos indivisibles e indestructibles, de los que hay tantos tipos como elementos químicos, y que difieren unos de otros por su masa. Entonces, ya que sabemos esto, dentro de los aportes de Dalton, podemos decir que ideó el primer sistema de símbolos para los elementos, que luego al transcurrir el tiempo fue sustituido por el de Berzelius. Publicó una tabla de pesos atómicos de 21 elementos. También él sabía, por ejemplo, que el hidrógeno era el más ligero, así que le asignó un peso atómico de 1. Creía también que el agua estaba formada por 8 partes de oxígeno y una de hidrógeno, y asignó entonces en consecuencia al oxígeno un peso atómico de 8. Pero no todo es exacto, pues como nosotros sabemos, el peso atómico del oxígeno es 16, no 8, pero al principio era sólido. Constituyó entonces en sí toda la base de la química moderna y de una gran parte del resto de la ciencia actual. En cualquier caso, su teoría significó un antes y un después para la química al establecer una nueva frontera del conocimiento, el nivel atómico. Entonces, dentro de los aportes del modelo atómico de Thomson, podemos decir que gracias a él sabemos que los electrones están introducidos en el interior de una esfera uniforme que tiene una carga eléctrica positiva, que gracias a él también sabemos que se descubrió la primera partícula subatómica, mejor conocido como electrón. Ayudó también a determinar la relación que existe entre la carga de la masa del electrón. Logró además demostrar con la teoría que dentro del átomo se puede encontrar una partícula diminuta que tiene carga negativa, a los cuales hoy en día llamamos electrones. Para empezar con el modelo atómico de Dalton, es válido mencionar que sus errores iban de su definición correspondiente a los átomos, ya que verdaderamente los errores de ese modelo son que los átomos no son iguales en todos los elementos, ya que estos pueden tener varios isótopos. Entonces, de esta forma, también Dalton sostenía que los átomos eran la partícula más pequeña, y actualmente los átomos no son la partícula más pequeña conocida y no están llenos por dentro. Otro hecho que contradice a Dalton es que los átomos no se pueden fragmentar y reconstruir, pero sí pueden descomponerse como resultado de reacciones nucleares. Por otra parte, tenemos las deficiencias del modelo de Thomson. Entre estas está que este modelo no explica cómo se mantiene la carga de electrones ni la estabilidad del átomo. Entonces, ese error también consta de que no menciona nada del núcleo del átomo y
que realmente es deficiente porque en sus momentos no se descubrían aún los protones y neutrones, pues el modelo de Thomson fue descartado porque se comprobó que debe existir algo dentro del átomo como una carga positiva o una mayor masa. A lo largo de todo este tiempo hemos estado hablando de dos modelos en específico, es decir, el de Thomson y el de Dalton. Pero en esta instancia yo voy a estar hablando de por qué hemos estado hablando del modelo de Dalton, es decir, por qué es importante. Toda historia tiene un comienzo y Dalton en 1803 fue básicamente el comienzo de la explicación de cómo funciona y se fusiona lo que es la materia. Por esta razón, él logró responder muchísimas interrogantes que en su tiempo no tenían ningún tipo de respuesta y desatar muchísimas otras que nos brindaron más entendimiento a lo largo del tiempo. Él logró explicar también la causa por la cual los compuestos se formaban de acuerdo a cantidades fijas de cada átomo dentro de una reacción, es decir, más o menos cómo funciona la estequiometría. En base a su formulación, muchísimos otros científicos empezaron a investigar para comprobar su postulado, lo que al final fueron las bases de la fundación de lo que es la química. A pesar de la genialidad de lo que es su modelo, a base del tiempo en el que se encontraba y la falta de medios para investigación, tenía ciertos errores. Ejemplo, él pensaba que los átomos eran indivisibles, es decir, que no se podían dividir. Pero luego, en base a una investigación para refutar su modelo, se logró comprobar que sí se pueden dividir. Esto pasó en el siglo XIX. Lo más importante de este modelo no fue solo el modelo en sí, sino las investigaciones que desató él mismo y la noción que nos da de cómo funciona y se fusiona la materia, lo que nos brinda muchísimo entendimiento sobre lo que es la ciencia. El día de hoy estaré hablando acerca de la importancia del modelo atómico de Thomson en la química. Esta radica en que este es el primer modelo atómico que hizo que se pueda ver una relación entre la electricidad y el átomo. También dijo que se encuentra en una sopa que tenía carga positiva, o sea, lo parecido al pudín, por eso también se le dice el modelo de pudín. Al igual propuso que los electrones se distribuían de forma uniforme en el átomo. También gracias a los experimentos con rayos catódicos, Thomson descubrió que los átomos poseen pequeñas partículas subatómicas llamadas electrones.